Hola Paloma, estoy súper contento de que estés aquí porque la verdad que hacía tiempo que tenía ganas de tener esta charla un poco más en persona. Nos hemos comunicado así un poco al vuelo siempre Así es. y tenía ganas un poco de bajar un poco bajar un poco la velocidad, ¿vale? Por hacer Y ponernos cara, porque éramos una voz solo. Es verdad. Y ponernos cara. Todo tu currículum, que es bastante extenso, la verdad que hay montones de cosas, pero he hecho una pequeña selección y voy a dar una pequeña pincelada. No me vas a permitir que lo lea, ¿vale? Porque si no, no voy a ser capaz de acordarme de todo, ¿vale? Así que, veamos, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, psicoterapeuta especializada en inteligencia emocional, posgrado en neurofisiología, galardonada con el Premio Excelencia Educativa 2021 por la Asociación Española de Educación Emocional. Tienes un programa de radio también y eres creadora del método LUS3 para la gestión de emociones, que luego te preguntaré un poquito sobre eso. Eres una buceadora empedernida también, como no. Confesa. Y la creadora de Buceo sin Estrés, que es de donde impartes formación sobre la gestión de emociones aplicada al buceo. Y es un poco también de lo que me gustaría hablar hoy, ¿vale? Así que nada, bienvenida Paloma. Muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando o viendo. Muchas gracias por hacerme este huequito hoy. Gracias a ti. Y te voy a decir gracias por estar aquí, pero creo que estás allí. Bueno, creo no, estás allí. Allí en Japón, en la otra punta del mundo, en Tokio, ¿verdad? Así es. Estamos en las antípodas casi, sí, en Tokio estoy. Mira, y además no es broma, míralo. Sí, ahí está la prueba. Ahí está la prueba, no es broma. Qué bueno. Y estás en Tokio y te vas a ir a bucear a Okinawa también. Así es. Voy a estar en Tokio como aproximadamente unos 10 días más y luego me voy una semanita más o menos a bucear a Okinawa. Qué guay. Qué guay. A ver si nos lo puedes contar también más adelante, porque es un sitio de estos, fuera de lo que comentabas hace un momento, fuera del mapa mental de los buceadores Okinawa y a lo mejor sería un buen momento para ponerlo. ¿Vale? Pues si te parece, Paloma, vamos, no sé, me gustaría tratar algunos temas, algunas cositas, sobre todo relacionadas con el tema de las emociones, el estrés, la gestión, porque a veces parece que el buceo es algo pues muy placentero, y que lo es, obviamente, pero quiero decir que a veces genera ciertos conflictos, ciertos problemas que quizás no nos parecen, pero son más habituales de lo que pensamos, ¿no? Y esto es lo que haces un poco con buceo sin estrés. Pero antes que nada, exactamente, ¿qué es buceo sin estrés y cómo más o menos surge, bueno, más o menos no, cómo surge la idea de ello? Yo soy psicoterapeuta, como has dicho en la presentación, estoy especializada en gestión de estrés y gestión de las emociones y como psicoterapeuta tengo mi consulta en Madrid, consulta presencial, que también hago consulta online. Y empezaron a llegarme buceadores con problemas de ansiedad, que habían tenido un accidente o un casi accidente o un tropiezo que lo habían vivido con un accidente y veían que tenían que colgar los trastos de bucear porque no eran capaces de volver al agua, lo habían intentado. Y entonces empecé a darme cuenta que, claro, que ahí había un mercado interesante porque, claro, los que normalmente buceamos y no suele pasar nada, pues no te das cuenta de que en el mismo barco en el que vas tú, a lo mejor va alguien que va muertico de miedo, si me permites decirlo, con mucha ansiedad. Todos conocemos a algún compañero que hemos compartido inmersión que lo pasa fatal o que gastan la botella en un suspiro. Pues todo eso se puede resolver y simplemente gestión de estrés. Y así nació Buceo sin Estrés. Es un poco, la misión es, por un lado, impartir formación, cursos online en los cuales aprender a manejar nuestras emociones, la ansiedad, la respiración para mejorar el buceo. Y por otro lado, de forma individual, sesiones de terapia para aquellos buceadores que han tenido alguna dificultad y quieren volver a bucear, pero algo se les ha quedado ahí dando vueltas y les impide bucear como deseaban o como hacían antes. Y a veces me da la impresión que muchas veces también depende mucho del estado en el que estemos, ¿no? Podemos estar muy bien y de repente, pues por circunstancias de la vida nos vamos a bucear y, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me siento así, no? Y que es algo mucho más profundo, ¿no? Que también, que luego se manifiesta a la hora de ir a bucear, un pequeño miedo, alguna cosa. Me ha pasado alguna vez que de repente tienes un mal día y de repente empiezas a pensar, se te hace bola en la cabeza y dices, quiero salir de aquí.
¿sabes? ¿Y yo qué hago aquí, no? Que encima he Sí, pagado para venir aquí a pasarlo sí, mal, yo lo que quiero es salir, quiero salir, quiero salir. Pues eso exacto, es una pena. Y eso también se trabaja, claro. efectivamente. Y todos tenemos un mal día. Puede ser alguno de los miedos, puede ser una preocupación que has dejado en superficie, que te la has bajado sin darte cuenta, entonces empiezas a darle vuelta. Y sí, es bastante más habitual. Incluso personas con todas las inversiones del mundo, un mal día no se libra a nadie. Bueno, bien lo sabes tú. Estas emociones, quizá la más, o sea, la más inmediata, ya hablabas, o sea, pues el miedo creo que es de la más, en un momento dado, el miedo a algo, ¿no? El miedo a algo que has visto o el miedo a que te pase algo. Creo que es más el miedo a que te pase algo, porque al final vamos a meternos a ver lo que hay. O sea, más el miedo a lo mejor un miedo irracional muchas veces, ¿no? Y te he escuchado alguna vez decirlos que el miedo no hay que afrontarlo, o sea, no hay que pelearse con él, ¿no? Que hay que de alguna manera cogerlo, ¿no? Claro, dices, hostia, acoger el miedo. Ostras, dices, suena un poco raro, ¿no? ¿A qué te refieres con esto de acoger el miedo? Y en el buceo, ¿cómo lo aplicarías esto? A mí me gusta, si me permites ponerme poética, Por favor, me gusta más pensar abrazarlo, abrazar. porque es una parte de nosotros. El miedo es una de las 6 emociones básicas que son inherentes al ser humano. Venimos de serie, por así decirlo, con ellas y además lo único que sirven es para avisarme de que algo está pasando y tengo que tomar cartas en el asunto. El miedo es algo, curiosamente, el miedo no es de cobardes. De cobardes es dejarse arrastrar por él, pero el miedo es parte de nosotros. ¿Qué ocurre? Nuestra mente inconsciente, no voy a hablar de a ver, es lo mismo inconsciente que subconsciente, pero parece que cuando hablamos de subconsciente nos vamos a la psiquiatría, no, nos vamos a quedar en algo más ligerito, ¿no? Venga. Nuestra mente inconsciente lo único que está haciendo es cuidarnos a toda costa, y por alguna razón, cuando en medio de una inmersión se te pasa por la cabeza de decir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y esto para qué? Y encima, no sé, de estas veces que las inmersiones se te hacen bola, simplemente es una parte de ti que está pasándolo mal y lo que quieres es que sobrevivas. ¿Y dónde sobrevives? Arriba, donde está el aire, ¿no? Entonces es simplemente darte cuenta de que si yo me dejo arrastrar por el miedo, ahí tengo un bollazo asegurado o un mal rato el resto de la inmersión, o simplemente darte cuenta que, bien, estoy sintiendo miedo, no pasa nada, es esa parte de mí que quiere cuidar de mí, pero ahora yo decido hacerle caso, escucharle y disfrutar. Realmente es un cambio de foco. A mí me gusta decir que la mente inconsciente es como si lleváramos aquí un gremlin, vamos a decirle, ¿no? Un monigote sentado aquí en el hombro, y la labor de la mente inconsciente es monitorizar todo el ambiente. Entonces él o ella, yo voy haciendo mis cosas, voy haciendo mi inmersión y mi mente inconsciente va monitorizando el entorno. Uy, el agua muy fría, uy, mucha corriente, uy, muchos bichos, uy, mi compañero no me hace caso, uy, qué mal rollo, qué mal rollo. Entonces la mente inconsciente te empieza a decir, Paloma, sácame de aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué necesidad tenemos? Entonces ahí tengo 2 opciones. Una, pelearme con esa parte de mí que dice, sácame de aquí a cualquier precio, o escucharla, porque lo que quiere es que yo la escuche. Es decir, si yo me empeño en no escuchar esa parte de mí que tiene miedo, me voy a ir peleando. Pero si yo me paro y digo, a ver, estoy sintiendo miedo, es totalmente normal, las condiciones no eran las que esperaba, pero yo decido tranquilizarme, lo que voy a conseguir es que esa voz se calle, porque solamente es una alarma que me dice, sácame, sácame, sácame. Si yo no le presto atención, cada vez me va a gritar más alto, me va a hacer consumir mucho, me va a hacer tomar malísimas decisiones, porque lo que quiero es que le saque a toda costa. Pero si yo me tranquilizo y me digo, caramba, qué mal rato estoy pasando, cuánto miedo tengo, automáticamente esa alarma desaparece. Por eso hay que abrazarlo. Simplemente escuchar que nos está avisando y nos está avisando de que pues hoy no era el día. Y no pasa nada. Pero si me dejo abrazar, ahí llega el problema. Claro, era un poco, debo escuchar la expresión esa de no, como dicen, no reaccionar a tus pensamientos, es decir, porque eso entiendo que genera unos pensamientos de que algo va a ir mal, que me dices, mi compañero no me ve, o noto algo raro, un ruido raro, no sé dónde. Claro, que a lo mejor no dejan de ser pensamientos, ¿no? Dices, bueno, Claro. pues bueno, déjalos pasar, déjalos estar, o a lo mejor vas con ellos, pues los coges de la mano, dices, vale, te vienes Eso conmigo, es.
Y entonces esa emoción, ese pensamiento se genera como que también te relaja y dices, pues bueno, pues continuamos, ¿no? Pero claro, llegar a este punto tienes que hacerte consciente, ¿no? Supongo de esto. Claro, Y creo que esa es la clave, ser consciente de que no deja de ser una emoción, ¿no? Que de por sí, que luego explicar un poco más adelante, que no son ni buenas ni malas, que simplemente son, tienen su función y ya está, ¿no? Entonces, claro, siempre pensamos en emociones negativas, pero también hay emociones más bien positivas, ¿no? Que muchas veces nos pueden jugar malas pasadas. claro. La alegría, A el ver, gusto de alegría, o no sé, que a veces te pueden llevar a decir, bueno, pues tira que mira, confianza que tengo aire de sobra. y Sí, que hagas o cosas que no deberías o te puede llevar a claro, problemas, ¿no? a ver, en vida de superficie, anda que no hemos pagado rondas en exaltación de la amistad. Te vienes arriba y pagas ronda, venga, pago yo, y luego dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que me he pulido el mes? Bueno, pues eso exactamente te pasa igual en cualquier momento de la vida. En el momento que una emoción se te va, da igual, como no existen ni positivas ni negativas, solamente son más o menos manejables, pues Claro, puedes llevarte a cometer muchas equivocaciones. Eso es lo que tú dices, tira, tira, que tengo aires y total, esto yo me lo sé. Y luego dices, Dios mío, o sea, no sé ni cómo he salido. Pues eso ha sido gracias a la euforia, que la euforia no es otra cosa que la alegría mal regulada. exacto. También, exacto, o sea, al final es como lo que podríamos pensar del miedo, de decir, hostia, a lo mejor un miedo que nos lleva a hacer cosas que no de esto, pues al revés también, una euforia que nos lleva a hacer cosas. Yo he visto, por ejemplo, hacer auténticas locuras, sobre todo a instructores, que son los Claro, que se suponen que... Y he visto hacer cosas que digo, no sé por qué no te ha pasado nada, no sé por qué sigues aquí. O sea, a veces auténticas locuras de irse muy profundo, llevarse a gente que no está preparada, porque venga que no pasa nada, muy profundo. Y, ostras, tú decís, tío, está locos, ¿sabes? Bueno, y te dicen, no, es que en ese momento, pues oye, no. Y luego vuelven y te lo explican, lo racionalizan y dices, tío, pues a lo mejor sí, pero en ese momento se han dejado llevar, pues, por el no pasa nada, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Alguno he conocido que sí que le ha pasado. Se quedó en un susto, pero y luego hay un perfil muy interesante porque normalmente hablamos del miedo como, bueno, lo conocemos, pero luego hay unos perfiles de personalidad que son contrafóbicos, es decir, les da miedo sentir miedo y se vienen arriba y cometen muchas equivocaciones simplemente por huir del miedo. Que yo, por mis narices, que entonces, y eso también tiene mucho peligro. Porque, insisto, el miedo es una emoción básica que está para avisarme de cuidadito, cuidadito. Por lo tanto, el miedo no es malo, el miedo me cuida. Pero a veces me cuida tanto, tanto que me hace mi mundo muy chiquitito. Entonces, vale. precisamente para todos esos buceadores que su mundo se les ha hecho muy chiquitito porque el miedo no les deja seguir buceando, con ese fin nació Buceos sin Estrés. Muchas veces que el pensamiento directamente se bloquea, ¿no? Y que te puede, es decir, no sé si eso podría ser como un ataque de pánico, por ejemplo, típico, lo que le llamamos un ataque de pánico, que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, que de repente tus mecanismos racionales y de pensamiento de todo se quedan totalmente y te dejas llevar simplemente por ese miedo que no hay manera de ponerle nombre ni etiqueta ni conciencia, simplemente te está llevando, ¿no? Entonces ahí en ese momento creo que puede entrar en juego tu compañero de buceo, que sepa Claro, identificar eso, ¿no? Que diga, claro. hostia, que a mi compañero le está... Primero, muy importante la comunicación, ¿no? Si algo en superficie, si algo antes de saltar al agua entre tu compañero de buceo estaría muy bien saberlo. Oye, pues a lo mejor estoy un poquito así y tal, échame un ojo, ¿no? Que a lo mejor no pasa nada y simplemente diciendo eso ya, la cosa... pero si te guardas eso y debajo te da un ataque de pánico, al menos la persona que va contigo sabe reconocerlo, ¿no? ¿Cómo, cuando pasa eso, primero, cómo lo reconoces debajo del agua con la máscara, tal, no sé qué, y después, cómo reaccionas cuando tu compañero realmente ves que está mal, que le está pasando algo que no responde a nada y ves que quiere hacer una locura, fruto de ese miedo? Es que, fíjate, antes de que llegue un ataque de pánico, pasan muchísimas cosas que pasan desapercibidas si no estamos pendientes de nuestro compañero. Ahí me vas a permitir que abogue por estemos atentos a nuestro compañero. Bucear en pareja
no es casualidad, hay que hacerlo porque realmente depende de nuestra vida y nuestro bienestar depende de nuestro compañero también. Entonces es un ejercicio de responsabilidad hacia el otro y hacia mí mismo, porque si yo me desentiendo de mi compañero, a lo mejor soy yo quien necesito ayuda dentro de un momento. O sea, no nos olvidemos que no siempre son los demás, que también me puede tocar a mí. Tenemos que darnos cuenta de que, a ver, somos hombres y mujeres del siglo XXI, pero dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza, tenemos un cerebro del hombre de las cavernas, porque la civilización ha evolucionado muchísimo más deprisa que ha evolucionado nuestro cerebro. Por lo tanto, muchas de las reacciones e instintos básicos que tenemos como seres son muy rudimentarios, son muy primarios. Entonces, ¿qué ocurre con el miedo? El miedo despierta en nosotros 3 instintos, nada más. Huir de aquello que nos produce miedo, atacar aquello que nos da miedo o congelarnos. Es decir, viene un tigre, salgo corriendo, viene un tigre, le tiro algo, o viene un tigre, me quedo quietito, cierro los ojos, digo, a ver si hay suerte, el tigre pasa y no me ve. En cualquier caso, la carretera, ¿no? Sí, es como, a ver si hay suerte. Y eso nos produce esos 3 instintos básicos, la huida, el ataque y la parálisis. El ataque de pánico más relacionado con la parálisis, es decir, ya se me ha hecho bola, no sé reaccionar, pero antes tienes que estar atento ya no solamente a tu compañero, sino a ti mismo. ¿Cómo va de consumo? ¿Cómo van mis latidos de corazón? ¿Voy cómodo? ¿Me molestan los ruidos? Es mucho de propiocepción. Y el problema está con el buceo muchas veces en que estamos tan flipando, si me permites la expresión, con lo que estamos viviendo, que perdemos la conexión con lo que estamos sintiendo. Y ahí está la clave. Porque las emociones no pertenecen al ámbito de la mente, no son pensamientos, son reacciones fisiológicas que se pueden despertar por un pensamiento, pero luego ya entras en un bucle fisiológico del cual tienes que conectar. Entonces, no vale solo con, uy, tengo miedo, me voy a relajar. No, tengo miedo, se me ha acelerado el corazón, me ha subido el cortisol, me ha subido la adrenalina y tengo que hacerme cargo de esos cambios fisiológicos, porque lo siguiente es elevar el consumo, más 1000 cosas. Por lo tanto, estar mucho más conectados con cómo nos sentimos y cómo experimenta mi cuerpo lo que estamos haciendo. Y tanto en mí como en mi compañero, el consumo nos delata, la cantidad de burbujas nos delata. Entonces, estar un poco atento a eso, a tu consumo y las burbujas del vecino nos pueden salvar de muchos disgustos. Vale. O sea, entonces en ese momento hay que ser un poquito generosos en ese caso. Claro, la verdad es que a veces buceamos mucho para nosotros, ¿no? Y dices, oh, es como una experiencia, a veces parece como una experiencia muy de meditación personal y tal, que también lo es. Pero claro, no tenemos que olvidarnos que al final estamos como mínimo 2 en esto, ¿no? Claro. Y mirándolo por el lado egoísta, eso enlaza con esa experiencia personal. Ahí al lado tengo otros 120 bares que me pueden venir bien en un momento dado. Entonces, ya no me importa si disfruta o no, pero llevo una botella, un side mountain, por así decirlo, ahí pegado. Solamente eso, aunque solo sea desde el lado egoísta, es fundamental que estemos atentos a nuestro compañero. Hay que cuidar nuestra reserva de aire, ¿no? Totalmente, eso es, que no sabemos si nos va a hacer falta. Es verdad. Porque, claro, o sea, al final, yo una vez tuve un problema que tuve que subir y bajar y no sé qué, y estaba como muy estresado. Y recuerdo que me dieron una botella, bajé y del propio estrés y de los propios nervios me la comí, que me dije, pero ¿cómo puede ser que me comí una botella en 15 minutos? Nunca me había pasado, casi comérmela en 15 minutos. Pero ¿cómo? Pero digo, sí, porque a mí no me lo parecía. Porque además eso, luego a uno mismo no lo parece, va respirando y a uno mismo tampoco le parece, ¿no? Y dices, ostras, pues otra vez más importante saber tu consumo y el que consume el otro, claro. Si eres una persona que no tiene un consumo normal y de repente un día, hostia, Algo está pasando. Algo está pasando. Pues, ostras, entonces, pues bueno, al final es eso. Supongo que estar atentos, ¿no? Al final la moraleja de esto es estar atentos. Y como veces, en todo en esta vida. Y hablas mucho de la respiración, ¿no? Que la respiración, al final también la respiración es algo fundamental y es algo que también tratas tú en una de tus formaciones, ¿no? Cómo respirar mejor. Y eso también entiendo que retroalimenta el buen círculo de la relajación. Es decir, te puedes sacar de una situación también de... Totalmente. ¿No? Una buena respiración.
¿Qué no tendrá la respiración si nacemos inspirando y morimos exhalando? Con lo cual ahí ya algo te está diciendo que esto es más importante de lo que pensábamos. Lo que pasa es que como está naturalizado, porque, bueno, naturalizado, quiero decir, está automatizado, le prestamos muy poca atención, pero fíjate cómo lo vive nuestro cerebro. Si yo respiro deprisa, mi cerebro lo vive como que estoy corriendo delante de un depredador. Recordemos, este es absolutamente primario y rudimentario. Entonces, si yo respiro deprisa y cortito, mi cerebro lo que percibe es que estamos corriendo de delante de un, estamos huyendo. Por lo tanto, necesitamos más energía. ¿Cómo consigo más energía? Respirando más deprisa. Y entramos en ese bucle que solamente lo puedo parar diciendo, espera, a ver, me nace respirar como una loca, pero no, ahora yo conscientemente me hago cargo del ritmo de respiración y lo ralentizo. Y con eso deshago ese bucle en el que me voy a meter sin darme ni cuenta. Entonces, por eso te decía, antes de llegar a un ataque de pánico pasan muchas cosas y lo primero es que se nos desboca la respiración. Y lo único que toca, o sea, lo primero que podemos hacer es decir, uy, estoy consumiendo más de la cuenta, uy, no estoy disfrutando, me paro. Ese me paro, respiro, pienso y actúo. Pues fíjate, el segundo paso es el respiro. Porque el respirar nos centra. Cuando la respiración es caótica, lo que está ocurriendo además es bidireccional. Cuando la respiración es caótica, se nos ha desequilibrado el sistema nervioso. Si el sistema nervioso está desequilibrado, la respiración es caótica. Solamente el sistema nervioso yo no puedo influir en él, pero en mi respiración sí. Con lo cual, yo mismo, con un patrón razonable, tranquilo, lento de respiración, que aunque no me dé la vida, lo incorpore, es decir, yo lo que quisiera era jadear como una loca, no, que no me viene bien. Yo solo le vuelvo a meter ritmo a ese sistema nervioso que se me ha desbocado. Entonces, mi cerebro deja de percibirlo como estamos nadando como locos delante de un tiburón. Hemos recuperado la calma, volvemos a la calma. Y es cuestión de un par de minutos, pero esos 2 minutos hacen la diferencia. Claro. Además es muy, he escuchado, no sé si es así, ¿no? Pero a la hora también para poder usar la respiración para relajarte, como que es muy, se pone mucho énfasis en las exhalaciones largas, ¿no? Es como donde a lo mejor cuando estás así no puedes controlar el inspirar, pero a la hora de exhalar, si mantienes una exhalación larga, ahí tienes el control de cómo estás soltando el aire, ¿no? De esa manera, creo que eso también para dormir va bien, bueno, y entiendo que claro, entonces si para dormir va bien es que sirve para relajarse, ¿no? Es también un poco mi sentido común, ¿no? Para tampoco... Mira, lo hacemos de forma automática. A ver, un ejemplo. Ahora estamos aquí tú y yo charlando y de repente estamos aquí enfrascados en esta conversación, te llaman a la puerta y tienes que atender la puerta, ¿no? ¿Qué es lo primero que te nace hacer? Para levantarte, ¿verdad? Te activas, estamos relajados, te activa. O por el contrario, ¿verdad? Es muy gráfico. Pues ahí está. Yo inspiro y me activo y exhalo y me relajo, porque además la inspiración, ambos movimientos de inspiración y exhalación están relacionados con el sistema nervioso. La inspiración con la parte del sistema nervioso que me activa y la exhalación con el sistema nervioso que relaja. Vale. ¿Qué ocurre con la vida de superficie? Que yo cojo una bocanada de aire y lo que estoy haciendo, voy hablando, voy contando, hasta que vuelva a coger aire. Y puedo estar un buen rato echando una buena perorata, soltando. Pero buceando ocurre lo contrario. Cojo aire más o menos despacio, lo suelto y vuelvo a coger aire. Además, no lo sueltas despacito. Algo hay en ti que te pide soltar aire y volverlo a coger. Con lo cual, ese mecanismo absolutamente rudimentario también nos está poniendo más nerviosos. Entonces, por ejemplo, un truco que yo suelo sugerir es cuando veas que se te está desmadrando, que estás empezando a agobiarte, que empiezas a estar incómodo, tararea una canción, pero tararea de tararea. O sea, no mentalmente, sino un elefante te balanceaba. O sea, tararea porque te hace pensar a tu cerebro que puedes mantener una exhalación lenta, larga. Solamente por el hecho de estar en el agua no vas a poder. O sea, yo me impongo exhalar lento y debajo del agua es prácticamente imposible. Pero si canto o dicto la tabla la del 1 para que no sea muy difícil. Lo que no sea la del 9 que la tienes que pensar, ¿no? Alargo la exhalación
ahorro consumo y encima me relajo. Con lo cual, claro, la clave está en manejo de respiración. Claro, es verdad. Yo me acuerdo de cuando trabajaba de instructor, pues a veces te preguntan, ¿y cómo consumo menos? Pero decía, bueno, primero preocúpate a bucear con seguridad y después hablamos de esto. Pero igualmente, y claro, yo un poco por sentido común, ¿no? Decía, pues coge aire y poco a poco lo sueltas, ¿no? O ibas poquito a poco. Ya, pero bueno, era pues por si algún día se acuerdas, ¿no? Dices, bueno, si eso te queda ahí, pues algún día a lo mejor lo probarás, ¿no? Claro, piensa que estás sumergido en un medio que no es el tuyo, donde no hay aire. ¿Cómo tu cuerpo o tu mente inconsciente de nuevo, cómo se siente segura? Con aire en los pulmones. Entonces, coges aire, lo sueltas y rápidamente lo vuelves a coger. Y además lo sueltas rápido para tardar lo menos posible en volver a tener aire dentro. Con lo cual, ese mecanismo ya de pura supervivencia te hace consumir más. Pero si tú decides tararear una canción, la tabla del 5, vas alargando la exhalación y al final, en una hora, has respirado menos veces. Claro. Por lo tanto, has consumido menos. Claro, y encima no te has puesto nervioso. Y al final terminas y parece que, o a lo mejor incluso entrando, si ves que, volviendo a la autopercepción, ¿no? Dices, si entras a la inmersión un poquito, y no tengo el día, tal, no sé qué, y simplemente, pues oye, eliges una canción y empiezas a bucear cantando esa canción y ya automáticamente, ¿no? De manera inconsciente, por el mismo mecanismo que comentabas antes de tranquilizarte, estás ya tranquilizado, entras a la inmersión un poco así medio mal, pero cuando empiezas a respirar, empiezas simplemente a tranquilizarte utilizando esta técnica y ya todo lo demás, ya nada aparece, ya claro. todo bien, mantienes a salvo la reserva de tu compañero, estas cosas. Es que además, mira, cuando ocurre eso, lo que pasa es que consumes menos, quitas el foco. Cuando tú estás a una canción, quitas el foco, ya verás tú, ya verás, y encima va a hacer frío, y solo llevo un 5, y me hacía falta el de 7, y el año que viene, y encima el regulador suena. Claro, es que este año es que no le he hecho la revisión. Todo eso lo tienes en la cabeza ese día que está torcido. Si tú decides decir, vale, pues bien, no, todo esto ya lo pensaré luego, me voy a cantar la del elefante que se balanceaba, tú estás poniendo tu atención en tu respiración, en estar contigo y no en el run run. Por lo tanto, quitas el foco a algo que te resulta relajante y ya no ves fantasmas en cada vuelta de coral. Claro, al final simplificar todo esto, ¿no? Coges y le pones foco en algo, una tarea súper simple, como es esta, y ya está. Todo lo demás es respira. Luego coges una gran bocanada de aire si ves pasar el tiburón ballena y entonces luego ya vuelves. Cuando se va, vuelves a tu canción, ¿no? Así es. Y nada, también una cosa que a mí quería comentarte, algo que ha salido hace unos minutos, el tema de que, hablando de unas emociones y otras, ¿no? Hostia, las emociones no son buenas ni malas, ¿no? A pesar de que nosotros le ponemos la etiqueta de buenas y malas. El miedo es una emoción mala, es una emoción necesaria, más que mala quizás, ¿no? Pero, o la alegría, ¿no? Una emoción buena porque la alegría nos refuerza a seguir haciendo lo que hacemos o estar... Y el miedo nos evita de hacer lo que hacemos, ¿no? Pero al final tiene una función, no son ni buenas ni malas, ¿no? Y dices, las emociones son, ¿no? A veces cuesta de entender esto, ¿no? Pero si eres consciente también de esto, yo creo que también te puede ayudar mucho a gestionarte debajo del agua, ¿no? De alguna manera. El miedo es una emoción negativa. Partimos del hecho son negativas porque partimos del hecho que no son ni positivas ni negativas. Positivo o negativo es la forma en la que las vivo, pero la emoción en sí no. La emoción es un aviso de que algo está ocurriendo y tengo que hacer algo. El miedo es ese negativo, vamos a ponerle con comillas, pero gracias al miedo cumplimos protocolos, revisamos el equipo, miramos el regulador, cada 2 por 3 le preguntamos al compañero. Eso es también miedo. Quiero decir, no miedo, sino esa es la emoción del miedo que nos dice, vamos a tener un poquito de cuidado. Entonces, el miedo no es malo, el miedo es el que me invita o me recuerda que voy a cruzar la calle y miro a los lados, el que no me deja tocar cualquier perro por la calle. Entonces, el miedo no es malo, el miedo me cuida. Podemos pensar que es más o menos agradable de sentir. Si en este momento me suma o me resta, pero bendito miedo que me cuidas. De la misma forma, bendita alegría que estás ahí para que ya haga más cosas. Pero ojito, que me lleva a pagar rondas. Entonces,
Por eso es, en este momento, esto que estoy sintiendo, ¿me suma o me resta? Si me suma, genial. Me suma porque me cuida, o si me resta, pues ahí tengo que hacer algo. Porque la idea es que tengo que poner el miedo a bucear conmigo, no renegar de él. Porque si reniego de él, se me va a subir a la chepa y me va a dar la inmersión. Pero si le llevo conmigo diciendo, bueno, porque entonces le convierto en esa parte de mí que me hace, pues eso, revisar o sea, vigilar, cumplir, mejor dicho, los protocolos, etcétera, porque esa es mi supervivencia, ¿no? Siempre que hablemos de supervivencia estamos hablando de miedo. Lo que pasa es que el miedo le pintamos como un monstruo negro grande. No. Miedo es precaución. Claro, nos ayuda, claro, exacto, es lo que dices tú, ¿no? Lo que nos cuida, nos ayuda a sobrevivir al final, ¿no? Lo que, claro, y al final también, tanto, a veces, si intentas aislar estas emociones, tanto el miedo como la alegría, poniendo los ejemplos de las más opuestas, ¿no? Y las quizá más fáciles de reconocer, fisiológicamente no se diferencian en mucho. ¿No? Es decir, la reacción fisiológica que te provoca uno y otro, creo que no tiene mucha diferencia, ¿no? Todo está en la interpretación, en el contexto que le pones, ¿no? ¿Por dónde empiezan ambas? Y se le pone la patata, si me permite decir, así, una euforia de alegría, de cómo qué bien, o Dios mío, ¿qué está pasando? Ambas comienzan por lo mismo, por un aumento de la tasa cardíaca. Luego sí que es cierto que se desarrollan otra serie de respuestas, pero comienzan exactamente igual, porque, insisto, las emociones solamente son una reacción fisiológica que prepara mi cuerpo para adaptarme a una situación. Claro. Si lo vemos así y lo vemos como es una alarma, bueno, sí, una sirena que salta diciendo, hey, está pasando algo con lo que no contábamos, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación. Ahí no hay miedo para las emociones, quiero decir, ya está, gracias, que estás ahí, que me vas avisando. Y además es muy curioso porque, por ejemplo, otra emoción que normalmente no solemos hablar mucho de ella, y además me encuentro en consulta, que es la que más cuesta que las personas identifiquemos, que es el asco. El asco es una de las 6 emociones básicas y el asco no es solamente, sino es, no lo veo, es que no me suena bien, no me fío. Eso es asco. Que pensamos que es asco de, no, pues eso es asco, que en el fondo que hace también, me cuida, pero me cuida desde otro sitio. El miedo me cuida de supervivencia y el asco es el que me aparta y dice, a ver, de aquí, desde esta distancia de seguridad, me fío, me acerco, lo dejo, supervivencia de nuevo. Entonces, gracias a asco, que me das espacio para desde una zona de seguridad tomar una decisión. ¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos el asco? Pues tocaríamos cualquier cosa, pringosa, pegajosa, nos picarían los bichos. No, como está asqueroso, pues no lo tocas. Es cierto, ¿no? Es verdad, lo del asco nunca lo había pensado de esta manera tan más, ves asco, ¿no? Y piensas en eso, en tocar una mierda. Y dices, joder, qué asco, ¿no? Perdón, pero que al final es eso, ¿no? El asco también nos previene de esta vez que dices, esta persona va con cara de asco todo el día por la calle. Y dices, bueno, porque a lo mejor está todo el día tomando distancia con todo el mundo, ¿no? Efectivamente. Pero no lo entendemos como asco, ¿no? Eso creo y cuesta identificar, claro, es verdad, y puede costar mucho identificar. No sé en el buceo cómo se puede, si hay alguna, en qué ocasiones se puede eso de ver la emoción de asco, que es un poco, o si es que a lo mejor no sabría decirte. Puede estar, a lo mejor no. El asco podría, por ejemplo, como te decía, pues hay un orificio y de eso que dices, meto la linterna, no sé, a ver si no me va a salir aquí una morena y me voy a llevar el susto de mi vida. No. Eso seguramente no sea miedo, eso seguramente sea asco. Porque, insisto, el asco es como el miedo, pero el miedo es peligra mi vida y el asco es espérate, me voy a quitar un poquito, no sea que me lleve un susto. Entonces, vale, no sea que tenga miedo. Dime, perdona. No sea que luego, realmente luego... No sea que luego tenga miedo, efectivamente, claro. Eso es. La historia es la misma. Hay algún tipo, percibo que puede haber algún tipo de peligro, el miedo me hace huir o atacar y el asco me hace quitarme para tomar perspectivas y tomar la decisión desde más lejos, desde donde yo perciba que tengo más datos para tomar decisiones. Vale.
Vale, luego la emoción de la sorpresa, yo estaba pensando, ¿no? Dices, es una emoción que también debajo del agua benditas sorpresas, ¿no? Las de debajo del agua. La, la, las- la sorpresa a mí me gusta llamarle la parálisis del análisis. La sorpresa es una emoción puente, es una de las 6 emociones básicas también, pero es, primero experimentas sorpresa en más o menos intensidad y luego vas a las distintas emociones. No contaba con esto, Dios, qué miedo, qué asco, ¡oh, qué guay! Entonces, todo empieza por ese momento de sorpresa. Y en la sorpresa que hay, te paralizas y ese instante, que son nanosegundos, tu cerebro elabora, no sé qué, se me parece, no, y de ahí me lleva a las distintas emociones. Entonces, bendita sorpresa, que el buceo está lleno de ella, pero detrás nos puede llevar a la euforia, al miedo, al asco. Vale. Eso es precisamente eso es lo que quería preguntarte. Y eso, al final dices, no se puede conceptualizar como las otras, ¿no? No se puede entender como las otras, sino eso, una emoción, lo has dicho muy bien, ¿no? Una emoción puente. Es decir, a ver qué pasa, ¿no? Es a ver ahora cómo yo me tengo que sentir, ¿no? Con esto. Eso es. Entonces, claro, la sorpresa puede ser ver que te has quedado sin aire, que eso puede ser primero una sorpresa y después miedo, o ver, yo qué sé, cruzarte con un tiburón. El nudibranquio más maravilloso del mundo ahí pegadito a una roquita chiquititina. Y con tu alegría llamar a todo el mundo, que Ya, venga, ¿no? Eso es. Y luego darte cuenta que os habéis comido medio tanque con tanta alegría, ¿no? También puede ser. Pero bendito comerte medio tanque por semejante alegría, ¿eh? Ojo. Exacto. Entonces también que si estás bien y estás de esto, pues también que después de cada situación de estas, todo el mundo mira el manómetro, ¿no? A ver qué ha pasado ahora, ¿no? Pero bueno. Genial, ostras. Paloma, yo por mi parte realmente he cubierto un poco todo lo que quería preguntarte. Y lo que quería hablar, no sé si tienes algo sobre esto de las emociones y tal, alguna cosa que quieras añadir, alguna cosa que quieras contar, algo que te gustaría decir de todo esto. Pues básicamente un poco en torno a lo que estábamos diciendo, que las emociones están ahí para hacernos la vida más fácil, pese a que muchas veces nosotros nos las complicamos porque no las escuchamos, pero de verdad que están para hacernos la vida más fácil. En psicología decimos que son adaptativas y eso significa que nos permiten adaptarnos a la situación. Pero para eso, como decía hace un instante, fundamental añadir, es conectar con cómo me estoy sintiendo. Y para eso un consejo es, cada vez que durante una inmersión le preguntes a tu compañero, párate, aprovecha este gesto para conectar contigo y decir, vale, yo le estoy preguntando al qué tal, pero ¿y yo cómo estoy? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy pasándolo mal? ¿Tengo frío? ¿Tengo hambre? No sé, que nos sirva como un momento, como un recordatorio, porque no es para él, es para mí. ¿Cómo estoy? Estoy chungo, que a lo mejor, hasta que no he hecho así, no me he parado a sentirlo. Pero Claro. que ese momento también me va a decir, pues a lo mejor no vamos tan hondo, o vamos en más. Entonces, este momento de preguntarle al otro, que a partir de hoy no sea para el otro, que sea para ti. Por supuesto, para el otro también, ¿no? Sí, el Pero otro que primero que te haga sea así, que piense lo mismo, porque a veces este gesto es simplemente una rutina, parece como un gesto, casi obviamente es un símbolo del buceo, este gesto, y lo utilizamos mucho como algo más como de identidad, que no como algo lo útil que puede ser, ¿no? Es un poco para sentirnos buceadores, ¿no? Hacemos este gesto. Pero que este gesto está muy bien utilizarlo, esa rutina, utilizarla que venga acompañada de un check, ¿no? Con varios Eso checks. es. ¿Estoy bien? ¿Cómo me siento? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Realmente estoy haciendo así porque estoy bien o es simplemente la rutina de decir que todo bien, ¿no? Porque parece que... Pero eso nos pasa en vida en superficie igual. Tú te encuentras con alguien por la calle y te dice, hombre, Paloma, ¿qué tal? Automáticamente por tu boca lo que sale es bien. Porque, a ver, te lo ha preguntado de una forma cortés y tú se lo estás contando porque no vas a decirle, hombre, Paloma, ¿qué tal? Pues mira, ya que me preguntan, no va a hacer eso, ¿no? Pero mi sugerencia es, a partir de hoy, cada vez que te pregunten y que vayas a contestar bien, párate un instante, así para adentro, y ¿cómo estoy? Pues hoy no tengo yo un buen día, o lo tengo estupendo, o tengo hambre, o tengo sueño, o estoy cansada, o tengo el día hoy, pero si no sé cómo me siento, luego probablemente ese cómo me siento que estoy ignorando me va a llevar a decir algo que no pienso
o hacer algo que luego voy a lamentar. Entonces, ¿para qué vamos a esperar a que se nos vaya de madre cuando podemos simplemente ir chequeando, por así decirlo, cómo voy? Entonces, momento fantástico eso, en las inmersiones, el momento de hacer así, y en la calle las 1000 veces que a lo largo del día que te preguntan y dices, ¿qué tal? Bien. Pues sí, vas a decir bien, pues no le vas a contar tu vida, pero que sirva para, pues mira, hoy estoy tristona. Porque da igual, pero hoy estoy tristona, hoy estoy cansada, hoy no tengo yo un buen día, o sí, o estoy demasiado venida arriba y voy a acabar pagando rondas. Entonces, pero si no soy consciente de cómo me siento, como te digo, voy a acabar diciendo algo que lamento o hacer algo que, o sea, diciendo algo que no pienso o algo que voy a hacer, algo que voy a lamentar. Y es una pena. No, Eso sí, por la vida en piloto automático y la vida está muy bonita como para dejar que te lleve las riendas, ¿no? Hay que llevarla uno. Totalmente de acuerdo. Sí, no, está muy bien, es verdad, porque mira, hablamos del buceo, pero claro, la vida normal, ese estoy bien, es que es, y al final, y es que no te paras a pensar, y dices, bien, bien, y pasa, y sigues, ¿no? Dices, bien, que te sirva como autopregunta, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Paloma, una cosa que te quería preguntar, bueno, dos cosas en realidad te quería preguntar. La primera, y eso ya lo comentamos alguna vez, y me gustó mucho lo que me dijiste, sobre cuál es tu punto de buceo favorito. No por el lugar, sino un poco por el por qué, ¿no? Porque ¿cuál es tu punto de buceo favorito y por qué? Bueno, mi punto de buceo favorito, primero es donde yo empecé a bucear, lo cual tiene para mí un significado muy especial. Es en Murcia, en Cabo Tiñoso, en La Zoya, y tiene tiene de especial el que tengo mi casa de vacaciones allí, con lo cual tengo la enorme suerte de poder bucear todas las mañanas del verano, bueno, todas, no vamos a exagerar, ¿no? Pero prácticamente todas las mañanas que puedo bucear allí, y sobre todo que tiene es donde empecé a bucear, donde empezó a bucear mi hija, donde he compartido momentos preciosos y no quisiera que se borrara de mi memoria todos esos momentos, porque pocas cosas hay tan bonitas. Quiero quienes hayan tenido hijos que buceen o tengan hijos que buceen, lo habrán experimentado, que es bucear con tus hijos. O sea, con tu pareja es ideal, pero con tu hijo o tu hija, bueno, eso no tiene precio para mí. Sí, y aún no tengo, no estoy viendo el momento de que cumpla la edad mínima para poder bucear, aún queda tiempo, ¿eh? Pero ostras, me encantaría hacerlo. Miro, más chiquitito y pienso que algún día, que luego ya, si no quieres, pues si quieres irte a escalar, pues vete a escalar, pero al menos debajo del agua, que no sea por no haberlo probado. De hecho, mi hija, pues claro, ella me había estado viendo bucear de siempre, bueno, desde pequeñita. Y tuve un par de situaciones complicadas y dejé de bucear un montón de años. Pero claro, ella me había estado viendo bucear, claro, ella era de las que me despedía así en la terraza diciendo, hasta luego, qué envidia, ¿no? Era una cría pequeña. Y claro, en el momento que tuvo 14 años dijo, perdona, ahora es mi momento, ahora sí que voy a bucear. Y ella fue la que me devolvió al agua, porque después tuve un par de, no ataques de ansiedad como tal, pero 3 o 4 ocasiones me metí en el agua de eso y dices, ¿yo qué hago aquí? Qué mal, y total, 3 o 4 lo intenté y tuve que dejar de bucear porque era una ansiedad brutal después de haber estado buceando mucho tiempo, con lo cual de repente te pasa y te pasó. Y ella fue la que me devolvió al agua, porque claro, o sea, ¿cómo va a bucear ella y yo no? Entonces ella fue la que me obligó. No tenía yo mucha intención, pero me obligó. Y además fue muy curioso lo que ocurrió, porque la primera cosa rara que me pasó, estábamos a 28 metros o algo así, y te da por pensar, ¿y qué pasaría si se me acaba el aire? No sé por qué pensé aquel día aquello. Pues ya está, la lié. Total, que salí con muchas dificultades, al día ya me quedo con el run, al día siguiente lo volví a intentar, total, que lo intenté 3 o 4 veces y me producía tal ansiedad que lo dejé. Total, que María hizo su curso, fuimos al agua y claro, estaba yo tan atenta a que su equipo estuviera perfecto que se me olvidó revisar el mío. Entonces, aquello que tenía yo miedo de qué pasaría si me acaba el aire, pues me encontré a 16 metros sin aire. Con lo cual, pues, aquello que tenía miedo que pasara, pues pasó. Sí, fue terrible. Eso sí que fue ¿quieres chocolate? Pues toma, 2 palmas. Y ahí,
ahí ya habías vuelto a bucear, ya habías, aún fue ese momento que, vale. Claro, sí, sí. La única diferencia es que yo dejé de bucear y durante el momento que dejé de bucear, que fueron como 4 o 5 años, imposible, o sea, yo ya había decidido que no buceaba. Claro, cuando María me dijo, dije, bueno, pues nada, pues tenemos que ir al agua. Sí que había estado yo trabajando con las herramientas que utilizo en sesión, todos los miedos, la ansiedad, la gestión de las emociones. Entonces me di cuenta en carne propia que claro que funcionaba. O sea, yo no iba a volver a bucear, estaba decidida imposible, ¿no? O sea, el buceo ya había buceado todo lo posible. Y gracias a eso me pude resolver la situación perfectamente, con lo cual, en carne propia, puedo decir que claro que funciona y claro que se puede, pero te tienes que poner en manos de un profesional. No, no vale con, tú relájate. A ver, alguien que está nervioso, lo peor que le puedes decir es relájate. O sea, no me digas que me relaje, por Dios, ¿no? Pues no, cuando ya entras en ansiedad, en pánico ya no te quiero ni decir, ¿no? Pero cuando tienes miedo, ansiedad, es que, como digo, es un bucle fisiológico del que tienes que salir y para eso requiere una serie de técnicas que si no las aprendes te va a costar mucho recuperarlo. Pero claro, a todo eso se aprende, es una cuestión de protocolos y estrategias. Y eso va en la línea de lo que, mira, antes ha salido así muy rápido en la introducción en lo del método LUS3, que va un poco por ahí. Claro, el método Luz-Estrés se basa en tres, somos cuerpo, mente y emociones, ¿verdad? Y somos, primero tenemos que hacernos cargo de cuando sentimos estrés, ansiedad, miedo en general, porque en el fondo la ansiedad y el miedo es la misma emoción, es exactamente lo mismo. Tenemos que darnos cuenta de la calidad de nuestros pensamientos que alimentan la emoción y luego la gestión de cómo me estoy sintiendo para recuperar ese desequilibrio que se ha generado en mi sistema nervioso, volverlo a poner en ritmo y ya poder quitar el foco a esos pensamientos catastrofistas que te han aparecido. Entonces, es hacerte cargo de la ansiedad por donde comienza, que es fisiológicamente. Entonces, trabajamos la ansiedad, pero no desde la mente, porque si las emociones no pertenecen al ámbito de la mente, con pensamiento positivo, con relajarte, no funcionan, pues tendrás que hacerlo por donde funcionan, que es pura fisiología, cómo se siente uno. Claro, y es casi atacarlas por donde acaba, ¿no? Con la respiración, o sea, en este caso lo que puedes controlar, una respiración claro. muy pues mira, relajando, entre otras muchas cosas, ¿eh? O sea, pero estoy simplificando mucho, ¿no? No, totalmente de acuerdo, sí, sí. O sea, todo empieza por un análisis de la realidad, que puede ser consciente o inconsciente, pero yo digo, y eso produce un cambio en cómo funciona mi sistema nervioso y modifica el patrón de respiración, que sería la consecuencia. Bueno, pues vamos a ir al revés. Modifico mi patrón de respiración, o sea, busco un patrón estable con otra serie de técnicas, equilibrio mi sistema nervioso y la señal de ansiedad desaparece. Vale. Vale, qué bueno, porque al final también a veces eso que dices que eso puede provocar personas como tú estuviste en el principio y decir, hostia, lo dejo, ¿no? Lo dejo porque me da miedo, lo dejo porque no me veo ahí, porque, claro, porque te lleva, simplemente el contacto con el agua te puede llevar a esas experiencias, ¿no? Porque al final todo se asocia y dices, hostia, es que ya está, pues no voy a hacerlo nunca más, ¿no? Y a veces no, y en todos los aspectos de la vida, dejamos de hacer cosas porque han quedado anclados a experiencias concretas, ¿no? Y que realmente se puede trabajar casi de una perspectiva muy parecida, ¿no? A lo que se puede al buceo, pues casi se puede trabajar desde cualquier... O sea, entiendo que eso, si aprendes a gestionar esto con el buceo, lo puedes aprender a gestionar pues poniéndole otros nombres y otros contextos, pero al final las emociones son las mismas, el fondo es el mismo, ¿no? Que tu cuerpo te está pidiendo sobre supervivencia, ¿no? En este caso el miedo, ¿no? Te está pidiendo... Pues eso ocurre, hostia, la gente que a lo mejor tiene miedo a volar o miedo, yo qué sé, a miedo ir en coche, a miedo Así es. muy, muy bestias, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Entiendo que todo se puede trabajar de una forma muy parecida, pero claro, si lo del buceo a lo mejor, si encuentras a alguien que también bucea y que te puede ayudar y realmente entiende bien el contexto, claro,
Ese es el kit de la cuestión, que muchas veces me decían los buceadores con los que he estado trabajando, dice, claro, es que yo iba al psicólogo y como el psicólogo no sabe ni de lo que le estoy hablando, ni de las sensaciones, y pero a ver, qué tontería, porque te vas a poner nervioso, o no sé, claro, es que no bucean, entonces no saben ni de lo que le estás hablando, ni han sentido la ansiedad en el buceo, por lo tanto tú le cuentas algo que dices, sí, o sea, yo de ansiedad entiendo, pero esto que me estás contando no lo acabo de entender. Yo creo que ese es el plus interesante, que como buceadora, primero, como buceadora. Segundo, como especialista en psicología. Y tercero, desde mi propia experiencia de pasar de la ansiedad a volver a bucear, vaya, sí te entiendo. Y luego ocurre que todas las personas con las que he trabajado, e incluso alumnos que están haciendo el curso de gestión emocional para buceadores, lo que me han dicho es, o sea, no me ha cambiado la forma de bucear, es que me ha cambiado mi vida. En mi vida de superficie, vivo más relajado, ya no tengo insomnio, me lo tomo todo con más calma. Al final estás igual. Lo único que en una inmersión es que tienes el peligro, el miedo, las emociones a flor de piel, porque es pura supervivencia. Pero estás sintiendo lo mismo que estás sintiendo en tu puesto de trabajo. Las emociones son las mismas. Lo único, el detonante es otro. Pero si tú aprendes a regular las emociones que sientes en el buceo, las regulas exactamente igual las emociones que sientes ante un cliente, ante hablar en público, a viajar en avión. Es que el miedo es el mismo. Qué bueno. Lo único es distinto. Es verdad, al final parece que a veces nos confundimos, ¿no? Que parece que cada situación tiene su emoción. No. La emoción tiene todas las situaciones, ¿no? La misma emoción está en todas las situaciones, ¿no? Y a veces cuesta de entender. Y algo que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, supongo que es al final marketing. Han llegado durante los últimos años una oleada de personas que les han vendido que el buceo es muy bueno para el estrés y la ansiedad. O sea, es que eso es suicida. O sea, alguien que padece ansiedad, meterle en el agua es muy complicado, porque si ya vienes con tu nivelcito de ansiedad por tu vida diaria, meterte en un entorno peligroso, hostil, venga, vamos a dejarlo hostil, es que ya de base aumenta tus niveles de ansiedad. Entonces, eso decir, no, el buceo es para todos y es muy bueno para la ansiedad, no, es muy bueno porque gracias al buceo, al manejo de la respiración, al estar en un entorno placentero, al no haber ruido, el ruido de las burbujas, todo eso genera un clima muy relajante. Pero si tú ya te tiras del barco con un come, pues es que a ese come se suman todo lo demás. Entonces no te relajas, sino todo lo contrario. Entonces eso de el buceo es muy bueno para la ansiedad. Bueno, ni, te dices, ¿no? Ni. Vale. Depende. No, es verdad, es cierto, porque al final, yo, claro, no sé, cuando alguien hace el open water, ¿no? Empieza el primer día, que tiene el chaleco, el regulador, que se tiene los primeros ejercicios, vaciar la máscara, digo, yo no sé. Y a veces digo, yo no sé ni cómo lo hice, ¿sabes? Y veo a todo el mundo y digo, yo no sé cómo, porque realmente es una cantidad. Y cuando vienes tranquila, claro, la gente, yo, por ejemplo, yo tuve suerte, tuve la suerte, me pilló una muy buena época y no tuve, o sea, me fue muy bien, pero hay gente que le cuesta mucho, ¿no? Y, ostras, que a veces hasta le dirías, oye, déjalo y cuando te estés bien vuelve, ¿no? Eso ya depende de la persona, si quiere seguir o no, si ya cada uno en su cabeza sabe lo que hay, pero bueno, me entiendes, ¿no? Y, ostras, hay veces que alguna vez había recomendado, oye, déjalo, que no pasa nada. Si no lo puedes hacer, nos quedamos aquí como, ya está. O sea, cuando quieras, vuelve, ¿no? Y es cierto, el buceo te puede potenciar lo bueno que ya tienes, ¿no? Bueno entendido como que, bueno, que está una persona relajado, que estás bien y esa ansiedad o es tan pequeña que la puedes manejar sin problema y eso a lo mejor te ayuda. A lo mejor te ayudas con unos pequeños niveles de ansiedad, pero te sientes segura en buceando. Si te sientes segura y en la superficie tienes ansiedad, pues a lo mejor sí que te ayuda a desconectar porque te sientes ya segura con la actividad. Pero sin empezar la actividad, empezar a bucear mal, a lo mejor sí que, ¿no? ¿Qué ocurre? Y ahí habría que hacer un poco el matiz ese, ¿no? De a la hora de venderlo, decir, sí, pero no, sí, en estas circunstancias, ¿no? Quizá, o bueno, las que sean, ¿no? Las que sean adecuadas. Es mi manera de verlo, ¿no? Decir, bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, fíjate, hasta un simple bautizo. A ver, que tú lo piensas fríamente y un bautizo es un lío.
cachivaches que no sabes cómo funcionan, o sea, tienes que, a poquito agobiado, estresado que estés, pero de tu vida normal o poquita ansiedad que tengas, es que es que se suma. Claro. Es que se suma, porque además todo se potencia, el estar debajo del agua, como te decías hace un instante, todo se magnifica, lo guay y lo terrible. Entonces hay que tener un poco calma a la hora, pero claro, yo entiendo que también es un mecanismo, o sea, un argumento de venta que es verdad, que es muy relajante, pero ¿de dónde vengo? ¿Voy a ser capaz de todas esas movidas que tengo en mi cabeza, dejarlas en el barco o me las voy a bajar? Porque si me las voy a bajar, tienen un lastre brutal. Entonces, y eso yo creo que falta explicarlo un poquito. Sí, por eso a veces es más fácil enseñar a bucear a niños que a adultos. Los niños no van con esa mochila Eso es. de esto. Yo me lo he encontrado, de ir un padre y un hijo a hacer un bautizo y el padre un drama. Primero porque vino el hijo, o porque a lo mejor no era el suyo, o a lo mejor lo hacía porque el hijo le hacía ilusión y el hijo, vamos, el hijo casi se podía quedar solo ahí y hacer pero el padre a lo mejor con muchos más problemas, ¿no? De primero viendo al hijo y después pues con sus movidas particulares que tuviera o lo que sea, ¿no? Y no es solo cuestión de habilidad, es cuestión, eso, exactamente lo que acabas de decir. El niño viene sin mochila, viene a experimentar, abierto, y nosotros ya venimos con una serie de ideas preconcebidas, más el problema, más, ojo, el hecho añadido de a mi niño que no le pase nada, con lo cual tú estás ya más pendiente del niño que de ti, te desconectas de ti y ya empiezan todos los problemas. Entonces, sí, es que es bueno, sí, que te voy a contar que tú no hayas experimentado, ¿no? Desde el otro lado de la periferia. Sí, algunas veces, hostia, hay situaciones en que no sabes muy bien cómo gestionar y vas como puedes, ¿no? Pero afortunadamente más o menos bueno, eso daría para otra conversación. Pero, Paloma, no sé, yo, como te decía antes, ostras, si te parece, creo que hemos tocado un poco todo, si te parece lo podemos dejar aquí. Ya volveremos, me gustaría volver a hablar contigo cuando hayas buceado en Okinawa y que nos hables de Okinawa, que va a ser súper interesante. Y nada, ya por último, e importante también, ¿dónde te pueden encontrar? Si redes sociales, página web, ¿en qué lugares si quieren algo te pueden encontrar? Pues mira, me pueden escribir un correo electrónico a info@gestionemocional.com. Mi página web es gestionemocional.com y dentro de la página principal, arriba en el menú, hay una pestañita que pone buceo sin estrés y ahí entran directamente a todo lo que tiene que ver con buceadores, porque la página principal es más general para gestión de estrés y de ansiedad en general, en términos generales, pero si es específicamente para buceadores, es buceo sin estrés, que está dentro de gestionemocional.com. Y de redes sociales, la única que estoy manejando ahora, porque si no es que no me da la vida para todo, es Instagram y es buceo sin estrés, buceo_sin_estrés. Y ahí es donde voy compartiendo periódicamente pues muchos tips, consejos para el manejo de la ansiedad en el buceo, la ansiedad, de la respiración, etc. Y en la página precisamente de buceo sin estrés, o sea, en la página web, también está en la pestaña de cursos y formación y ahora mismo lo que hay es el curso de gestión emocional para buceadores, que son herramientas para el estrés y la ansiedad, pero que, como digo, luego van a tener su uso, su aplicación en la vida de superficie, que al final es donde pasamos más tiempo al año. Eso es verdad, eso es verdad. Genial. Y también creo en tu página web, si no he visto mal, también tienes algunos artículos que has colaborado con la revista Let's Dive Mag, si no me equivoco, los tienes en tu página web también, o si no, si las personas que tengan acceso a la revista estén suscritos, también de vez en cuando vas publicando cositas sobre el tema, ¿verdad? Sí, desde hace como 7, 8 números estoy colaborando con Ingrid Riera en su revista, un poco pues dando ese aspecto de psicología, porque creo que es un aspecto muy importante que hasta ahora en el buceo estaba un poquito olvidado. Bueno, más que olvidado, no explorado. Y hay tanto de psicología. ¿Qué te voy a contar a ti?
La psicología que tenéis que manejar vosotros para aguantarnos a nosotros los buceadores, los instructores y los dive master. Entonces, es que es todo psicología al final. ¿Qué no es psicología en esta vida, no? Sí, desde luego. Una cosa que me funcionaba muy bien era pasármelo bien cuando iba a bucear. Claro. Y eso se nota y se transmite. Y relaja a la persona que dice, pues si este se lo está pasando bien, qué mal puede haber aquí. Ahora, eso me ayudaba mucho a transmitir y, bueno, me resultaba fácil pasármelo bien, también. Era mucho trabajo, muchas horas y mucho de todo, pero oye, al final del día decías, joder, qué bien, ¿sabes? Qué bien, ¿no? Y eso se transmitía, te lo llevabas al día siguiente. Y pues, Paloma, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por estar allí, más bien, por estar por atendernos desde allí. Y lo dicho, pues después cuando buces en Okinawa, nos lo cuentas. Os lo cuento, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti.